Estamos de vuelta en CIPSE Noticias más temprano y ya sabe que todos los jueves tenemos libros, pero no hay libros sin la mente brillante. Joaquín Filio. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. Igualmente, sí, qué gusto estar otra vez en el estudio para Sí. platicar de libros. Y bueno, hoy una ocasión especial. ¿Por qué? Cuéntame. Em, Tengo la afición normalmente, bueno, además de comprar libros en librerías, acudir también a librerías de viejo, a librerías de libros de medio uso. ¿Ok? Y recientemente fui a una que es una de mis favoritas en el centro y encontré varios libros. Me llevé la grata sorpresa de que encontré un libro que quizá es el libro que más he prestado y más he perdido. No sé cuántas ediciones ya perdí cuántos ¿Ok? ejemplares más bien ya perdí de Disparados a la Luna de Roberto Azcorra. Es uno de mis libros favoritos de cuentos. Es Ujú. un libro, además, 100% yucateco, Sí. si lo podemos denominar así. Em, y bueno, es una compilación, es una antología de cuentos de Roberto Azcorra Cámara. Él es un escritor de Yucatán, como te menciono. Es su primer libro y lo que hace es reunir relatos que él estuvo escribiendo a lo largo, pues, de varios años, ¿no? El título se publica bajo el sello editorial de Ficticia. Ficticia es una editorial que se especializa en publicar narrativa breve, cuento, minificción, de la mano del editor Marcial Fernández, que también es escritor. Y en 2009 se publica Disparados a la Luna. Pues es un libro que yo quiero recomendar, independientemente de que sea de Yucatán. Me parece que es una gran muestra de distintos estilos, pues es un libro con un carácter multifacético en sus propuestas. Los temas son variadísimos. La propia contraportada del libro hace mención al arriesgarse, ¿no?, con un Ujú. libro así, porque pues no se casa con un subgénero, ¿no?, o con una forma, sino que está como todo el tiempo dialogando con nuevas maneras de narrar. Y a pesar de que el libro se publica en 2009, me parece que es un libro totalmente actual, ¿no? Creo que es y sigue siendo muy fresco en su propuesta. De hecho, eso quería preguntarte, porque precisamente en la parte de la contraportada está la palabra arriesgado, y así podrían clasificarlo un poco, y quería preguntarte por qué. Y de todo lo que uno puede encontrar en este libro, en esta edición, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu cuento favorito? Porque al final de cuentas es un género que a ti te gusta muchísimo y además es un género que te identifica también como escritor. Mira, te voy a contar algo bien interesante. Cuando A ver, compré el libro, ya no sé, el 20º libro de Disparados a la número Luna que 50. compro, ajá, lo empecé a revisar y noté que el libro estaba doblado en varias páginas. Em, y releyendo el libro, Ujú. descubrí que esas páginas en donde estaba doblado eran también mis páginas favoritas. No sé quién lo leyó antes, Ujú. pero lo leyeron muy detenidamente y me llamó muchísimo la atención. Una de las hojas que están dobladas señala el cuento que le da nombre al libro, que se llama Disparados a la Luna. Creo que es el mejor cuento del libro. Es un cuento muy breve, pero muy profundo, ¿no? Es la historia de una persona que está esperando un vuelo en un aeropuerto y conoce a una mujer y bueno, pues hay como una especie de revelación entre la conversación, que es una conversación totalmente cotidiana, ¿no? No tiene quizá Ujú. nada de espectacular, pero hay algo que se revela como un aforismo, como una especie como de epifanía, y el personaje tiene un cambio radical en su perspectiva de la vida, ¿no? Creo que esa es la característica y la virtud de Roberto Azcorra en sus cuentos, ¿no? Que con maniobras aparentemente sencillas te puede llevar a un espacio de introspección, como de reflexión pues muy intenso, ¿no? Entonces, este cuento me gusta mucho por eso, me gusta por su sencillez, por la brevedad también, pero también porque te cala, ¿no? Te Ujú. llega mucho el texto. Y platicando con Roberto, lo tengo que decir, además es uno de mis grandes amigos. Wow. Pues él me contaba un poco de cómo surgió esta historia, que, que es bien interesante siempre escuchar a los Por autores y a supuesto. las autoras contarte de su proceso, porque te vas enterando, ¿no? Es como el making of Sí, de una claro. película. Y es todavía más interesante Sí, el pero por proceso supuesto. que tuvo Roberto y que tiene en todos los relatos, no solamente en Disparados a la Luna. Fíjate, Disparados a la Luna tiene un cuento de literatura policíaca, se llama Ujú. Sadote en la Guerra,
Es un cuento de casi 50 páginas y yo creo muy poco explorado. Este para mí es un subgénero que está muy poco explorado o muy poco escrito en Yucatán, si no es que en el sureste. Sí hay gente, muy buenos exponentes del subgénero, pero este texto en particular me gusta mucho, también lo recomiendo, porque es un detective distinto y la forma en la que está escrito el relato es muy atmosférico, como que te va envolviendo en la historia solamente con el uso del lenguaje. Entonces esa es otra de las virtudes también que creo que tiene este libro. Y posiblemente también, digo, lo que coincide tal vez un poco es que así como fue el proceso de escritura o lo que sucede en este cuento de Disparados a la Luna, que tal vez a la persona que tuvo el encuentro con esa mujer tuvo una revelación en algo tan sencillo, pues posiblemente te pasó exactamente lo mismo en esta edición número 50 que ya obtuviste con las páginas dobladas y posiblemente tal vez te identifiques con eso. Sí, si me permites, voy a decir, Por supuesto. estábamos platicando ahora antes de entrar a la entrevista sobre, me preguntabas, Sí. ¿por qué releer un libro, no? Por qué vuelves a algo que ya viviste, digamos? Sí. Creo, y tomo de ejemplo este libro de Roberto para mencionarlo, te lo comentaba también, creo que los libros nunca cambian, aparentemente, lo que cambia somos las personas, ¿no? Pero es interesante descubrirte a ti mismo releyendo algo que quizá va modificándose con el tiempo, o sea, algo que cambie adentro de ti, ¿no? Y es como un juego de espejos con el libro. Creo que en el caso de Disparados a la Luna, la propuesta que Roberto nos hace es a la relectura siempre, a leerlos y a releerlos porque algo nuevo vamos a encontrar. Bien. Joaquín, rápidamente, si tuvieses que describir en 3 palabras el trabajo de Roberto, ¿cuáles serían? Wow, ágil, profundo y diría interesante también, pero sobre todo profundo. Creo que eso es lo que Roberto ha aportado a la literatura con este libro, ¿no? Bien. Por cierto, ¿qué tan fácil es adquirirlo? Bueno, creo que aquí todavía se puede conseguir. Es una edición, te mencionaba, del 2009, pero se puede conseguir sin duda en la librería de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Seguramente todavía deben tener ejemplares, o tal vez no, eso habría que averiguarlo, en la propia editorial, en Ficticia. Hay una página donde pueden encontrar más detalles. Y pues yo espero que ya pronto tengamos otro libro de Roberto. Seguramente sí, va a ser una Ojalá que gran sí. sorpresa. Ojalá que sí. Pues Joaquín, como siempre, te agradezco que estés aquí en esta sección, que no es una sección, es una plática donde solo hace falta el café. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Traemos otro librito el jueves que viene. Que así sea. Muchísimas gracias a Joaquín Filo por estar aquí con nosotros y tenemos más información. Adelante, Fátima.